SPC junto a Ivanti presentan servicios gestionados como habilitador de la transformación digital. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de SPC Tech Vision, el podcast donde exploramos el valor real de los servicios gestionados. En el episodio anterior, derribamos algunos mitos acerca del soporte tradicional. Hoy vamos más allá, conectamos todos estos elementos a una gran pregunta. ¿Cómo los servicios gestionados habilitan verdaderamente la transformación digital? Porque no se trata de una tendencia pasajera ni de un simple eslogan. Vamos a demostrar que la transformación es posible desde lo técnico hasta lo estratégico, cuando existe estructura, automatización y un acompañamiento efectivo en esta adopción. Cintia, empecemos desde la realidad de muchas empresas. ¿Puede una organización transformarse digitalmente si su área de TI está desbordada en tareas operativas? Es muy difícil porque ¿cómo innovas? ¿Cómo haces creatividad? ¿Cómo creas realmente si estás todo el día atendiendo incidentes, atendiendo tareas repetitivas? Es muy difícil que hagas el tiempo para ver que efectivamente te genera el valor que necesita la empresa, que necesita el departamento y poder avanzar, evolucionar, digamos, en toda la parte de automatización y de transformación digital. Realmente se necesita tiempo para poder hacer un enfoque más creativo, para poder analizar qué es lo que está ocurriendo. Y sin esto es muy difícil. Y esto nos lleva de nuevo a que si no existe data, ¿cómo lo haces? Y si estás todo el día atendiendo lo que pasa durante el día, ¿en qué momento estás acumulando esa data? ¿En qué momento estás recopilando la información necesaria para poder generar las estadísticas que te van a alimentar ese enfoque creativo? Es muy difícil, no sé qué te parece. Sí, no, y yo creo que ese es uno de los puntos de inicio, ¿verdad? Cuando una organización quiere transformar sus servicios, que era lo que veíamos en el capítulo anterior, hablando de lo que es un servicio gestionado versus el servicio tradicional. Pero más allá que eso, quiere comenzar este proceso de transformación digital, muchas veces no sabe por dónde comenzar, ¿verdad? ¿Cuál es el camino correcto que debe seguir? Y es ahí entonces donde tenemos que hacer como una pausa. Es el apoyo que también a nivel de las empresas, fabricantes y partners, que son los que pueden apoyar a un cliente en ese proceso de transformación, deben guiarle también. Pero yo, desde la perspectiva de consultoría, sí me he topado muchos casos con clientes que me dicen, es que yo no sé por dónde empezar. Saben que necesitan un cambio, saben que necesitan una transformación, pero no saben cómo comenzar. Y cuando un cliente quiere arrancar desde el último punto, que es automatizar, por ejemplo, va a comenzar a automatizar cosas que no están bien. Lo que decía es una TI saturada, una TI desorganizada, que al final lo que va a llevar a la automatización van a ser problemas. Va a automatizar problemas, ¿verdad? Es por ejemplo decir algo así como si hablamos de una mesa de servicio, un ITCM, y tenemos un catálogo de servicios que no está bien estructurado, pero yo quiero comenzar a automatizar la asignación automática, lo que voy a tener es un montón de casos mal asignados. Entonces hay que tener un orden, hay que saber por dónde arrancar, cuál es la estructura de orden que se debe hacer, confiar en el partner, ¿verdad? En este caso con ustedes, SPC, que les pueda guiar a un cliente en ese orden y estructura que se debe formular para que realmente cuando implementen un servicio ya transformado digitalmente, sea realmente ordenado y enfocado en lo que debe ser. Hay una filosofía en ITIL, son 7 filosofías, si lo vemos en ITIL versión 4, que hablan de comenzar donde estamos, tener un crecimiento iterativo, mantenerlo simple y práctico, y de los últimos está automatizar y optimizar. Yo no considero que sea menos importante, considero que está de último porque hay un orden previo. Tenemos que comenzar a ordenar, a mantenerlo simple, a simplificar, a arrancar donde estamos, crecer iterativamente, para que cuando hayamos hecho todo eso, digamos, ok, ahora sí, aquí es donde debimos, o sea, donde vamos a automatizar y donde vamos a optimizar los procesos. Excelente, entonces vamos a ver, para entender bien, ¿cuáles son los pilares que hacen que este modelo gestione y transforme al mismo tiempo? Realmente son 3 pilares. El primero es el tema de
hacer más productivo todo el proceso, todo el tema de la productividad, prácticamente el poder hacer toda la parte proactiva, para que de esa manera no tengamos que estar atendiendo tantos incendios, ¿verdad? Y poder utilizar precisamente ese tiempo en la creación, la parte de estandarización y toda la parte de tener claro cuáles son los acuerdos de servicio, cuáles son los diferentes indicadores clave que efectivamente nos llevan, tener claras las prácticas, como decía Víctor, de ITIL, es un pilar muy importante porque realmente están basadas en las mejores prácticas mundiales. Y esto no fue hecho de la noche a la mañana, ya están hace 14 años. No más todavía. Imagínate, desde hace los más de 90. Sí, entonces, o sea, mucho tiempo estudiando precisamente cuáles son esos estándares, cuáles son esas mejores prácticas de la industria para poder dar un servicio de forma correcta. Y en este caso en particular, todos los procesos ordenados, simples, ya que veamos que están optimizados prácticamente, ahí ya entra definitivamente una parte de automatización. Como decía Vic, cuando uno empieza a trabajar en todo esto y quiere automatizar desde primera instancia, lo que ocurre es que estamos automatizando algo que no sabemos si es funcional para el negocio. Entonces, como tal, sí necesitamos estar claros en esto, qué es lo funcional para el negocio, qué está haciendo un desborde y que realmente no es de utilidad. O sea, hay 725,000 procesos probablemente en una empresa, de los cuales 15 tienen sentido y los otros son porque alguien más los hizo en el pasado, pero que en el día de hoy ya no hacen sentido. Y el tema, digamos, de la automatización, que es el tercer pilar, el tercer fundamento como tal, que para mí es el reemplazar precisamente esas tareas repetitivas, esas tareas cotidianas, para reducir el tiempo entre los equipos de trabajo. Sí, yo tal vez ahí le sumaría la parte de la visibilidad, ¿verdad? Yo creo que uno de los puntos importantes cuando comenzamos todo el proceso de transformación digital está en todo lo que hacemos a nivel de las herramientas que me permiten tener automatización, como las soluciones de ITCM, herramientas de gestión de activos, parcheo, lo que hagamos que va a tener esa modalidad de ser automática, pero que nos dé los dashboards, nos dé las imágenes, los reportes, que nos den visibilidad de hacia dónde vamos y cuál es el camino que debemos tomar. Es muy importante, digamos, si nosotros estamos en un proceso de transformación digital y lo vemos como por etapas, comenzamos ahora en la parte de estructurar, ordenar, simplificar, pero también posterior a que ya comenzamos a entrar en el proceso de adaptación a la transformación, tener claridad de los estándares, los SLAs y la visibilidad que el negocio debe tener. Digamos, el negocio hablando tal vez de la gerencia de TI, lo que tenemos a lo interno, porque ocupamos seguir viendo si realmente tiene los resultados positivos. En algunos procesos de consultoría, inclusive se recomienda no hacer una evaluación solo por hacerla, sino una evaluación para medir si hay algún cambio necesario, ¿verdad? Si yo no tengo la visibilidad y yo no analizo la data que estoy automatizando o que estamos transformando digitalmente, no voy a poder tomar acciones para mejorar lo que debería tal vez cambiar. Y pueden ser cambios rápidos. Yo cuando implemento una solución de ITCM, yo le digo al cliente, ¿verdad? Le explico, no estamos poniendo una solución que la implementamos hoy y no la volvamos a ver, ¿verdad? Las soluciones de ITCM son como un ser vivo. Se va transformando, se va evolucionando, se va adaptando a lo que la empresa tiene. Conforme la estrategia evoluciona. Exacto, y pueden haber cambios muy rápidos. Pueden haber cambios que tal vez hicimos una implementación hoy y en 2 meses hay que cambiar algo. Pero es parte de la adaptabilidad para que esa transformación realmente comience a dar resultados positivos. Y curioso, porque digamos, en una empresa de servicios gestionados, una de las cosas que siempre pasa es que estamos introduciendo nuevos servicios, evolucionando el servicio. Y por ende, digamos, la forma en que se entrega el servicio también cambia. Y eso hace que todas las herramientas tengan que llevar también esa evolución. Por ende, tenemos que estar muy claros y muy estratégicamente alineados a lo que efectivamente, a cuál es nuestra meta y a dónde vamos, para poder entonces alinear todos los astros, ¿verdad? De una forma tal que las cosas salgan como tienen que ser.
Hablemos ahora de la adopción. ¿Por qué automatizar suena bien? Pero muchas empresas no saben por dónde empezar. ¿Cómo se inicia realmente en ese camino? Sí, yo creo que lo clave ahí es tener claro hacia dónde quiere ir la empresa, ¿verdad? A veces las empresas, y vuelvo al mismo tema que he comentado, tal vez por un concepto que está sonando mucho, hablan de automatizar, transformar digitalmente, pero no tienen claras cuáles son las expectativas, ¿verdad? Que yo quiero automatizar, quiero transformar, pero ¿para qué? O sea, ahí viene una pregunta que es hacia dónde estamos ahora y hacia dónde queremos ir. Inclusive muchas veces cuando anteriormente trabajaba más enfocado en temas de consultoría, yo arrancaba una consultoría diciendo, sin importar la herramienta, sin importar el proceso, dígame usted qué quiere, cuál sería como su sueño, y yo le voy a tratar de decir cómo adaptarlo, ¿verdad? Su sueño a nivel de una gestión ordenada, proactiva, segura, y dejando un poco atrás también, que es un punto muy importante, lo que siempre han hecho, ¿verdad? Y aquí hay que decir algo que es clave: la transformación necesita cambio. Y uno de los retos que nos encontramos es la resistencia al cambio, ¿verdad? Y es el pensar de algunas personas, porque siempre pasa en las organizaciones, y yo creo que eso le va a hacer sentido a muchos que estén viendo este video, que hay una persona, un grupo de personas que quieren transformar y hay otras personas dentro de la organización que no lo quieren hacer. Y eso es totalmente normal, hay que llegar a un consenso. Creo que no es una pelea de poderes de que si transformamos o no, es el consenso. Pero para tener ese consenso hay que tener claro hacia dónde queremos ir. Exacto. ¿Qué es lo que queremos conseguir como empresa? ¿Cuáles son las necesidades que la empresa tiene? Entender que los servicios que tenemos y prestamos en tecnología lo que vienen a hacer es apoyar y soportar los servicios del negocio. Si los servicios del negocio necesitan más automatización, más predictividad, más transformación digital, pues tecnología se lo tiene que dar. Si no, estamos teniendo una falta hacia el negocio. Entonces, el primer paso para mí es definir la estrategia, hacia dónde queremos llegar, romper las barreras, pensar un poco más allá de lo que tenemos ahora y realmente entender que si queremos transformar, no es llevarnos lo que hemos hecho hasta ahora, es llevarnos, tal vez sí, las cosas buenas que hemos hecho y tratar de mejorarlas aún más. Y las cosas que tal vez nos han producido retrabajo, lentitud, ineficiencia en un proceso, mejor las vamos dejando para que realmente transformemos. Exacto, ¿no? Y la transformación tiene un componente muy importante, que la adopción para la transformación tiene que ser progresiva y acompañada. Pero progresiva tiene que ser, cuando hablo de progresivo es ir dando pasitos y pasitos. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos siempre a una resistencia al cambio, como decía Víctor. Y esa resistencia al cambio es natural con todo el ser humano. Entonces, entre más entiendas y entre más involucrado estés en el cambio, va a ser más sencilla esa adopción. Entonces, siempre acompañémonos de expertos en la materia, pero adicionalmente a eso, busquemos esos hitos, esos pequeños pasos que pueden hacer el cambio y que vayan viéndose esos pequeños pasos ganadores, diría yo, ¿verdad? Que vean que efectivamente estamos evolucionando, estamos creciendo, que la gente se sienta identificada y de esa manera va a ser muchísimo más sencilla esa adopción. Entonces, ¿cómo demostramos, digamos, que esta adopción es realmente efectiva? Ok, en términos medibles, estamos hablando que cuando nosotros nos fijamos un proyecto de este tipo de adopción, está clara la estrategia, vamos a definir indicadores que van a decirnos si efectivamente vamos por buen camino o no. Entonces, realmente el saber que en algún momento duramos una semana haciendo los informes mensuales y hoy por hoy duramos 3 horas haciéndolo, ya ese es un primer indicador que te dice que vamos bien, que las personas aceptan el cambio como tal y que ya están elaborando las cosas dentro del sistema nuevo que estamos utilizando, habla bien, que la toma de decisiones o la presentación de un presupuesto nos llevaba
4 meses la elaboración más la presentación durante una semana entera para poder comprenderlo. Y hoy por hoy tenemos información estadística que te dice cuánto has utilizado, y hoy por hoy ya puedes presentarlo con una ejecución o con una generación de una semana, semana y media, nos dice que está bien. Obviamente, esto lo estamos hablando en la escala de la empresa o la corporación que lo está definiendo y dependiendo del objetivo que estamos poniendo, digamos, de transformación digital. Pero sí, efectivamente, es eso, es hacerlo medible, hacerlo por hitos, acompañado, y de esa manera vamos viendo precisamente esa evolución. Sí, es comparar lo que teníamos antes con lo que tenemos ahora, ¿verdad? Desde una perspectiva donde estemos viendo el avance que se ha tenido, la evolución que se ha tenido. Y yo creo que el punto de la identificación de los indicadores, ¿verdad? De hecho, cuando se comienza la estrategia, es bueno ponerle un punto de evaluación, ¿verdad? Si yo estoy comenzando a automatizar una gestión, por ejemplo, a nivel de requerimientos de servicio o incidentes, ok, yo tengo que establecer indicadores que me ayuden a medir cuál va a ser la productividad, cuál va a ser la eficiencia, cuánto va a ser el tiempo de resolución estimado, por decirlo así, y que en base en eso entonces se establezcan medidas que me ayuden a entender si realmente lo estamos haciendo bien. Por ejemplo, si yo tengo una productividad previa de un 60%, bueno, ahora pongamos una meta de un 80%. Si tenía una efectividad de tiquetes resueltos en tiempo de un 60%, 50%, bueno, subamos por lo menos a un 75%, ¿verdad? Y eso también es poner indicadores que sean cumplibles y realizables. Creo que a veces uno de los errores que pasan es querer poner metas que no se alcanzan. ¿Por qué? Porque este tipo de cambios, y aquí es un punto también importante a resaltar, en la transformación digital necesitan un crecimiento de madurez, y ese crecimiento de madurez es progresivo, ¿verdad? Inclusive es parte del acompañamiento explicarle a una empresa, después de escucharle hacia cuáles son sus intereses, hacia dónde quiere llegar, entender qué es realmente lo que quiere hacer para decirle por dónde comenzar y dónde parar en una primera etapa y dónde comenzar una segunda o tercera etapa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la primera etapa va a tener un proceso de madurez y adaptación que va a dar camino a la segunda etapa y así sucesivamente. Entonces es parte de ir evaluando por partes esas cosas que se van implementando. Y esa parte del ciclo de la mejora continua, definitivamente. Es parte del ciclo de la mejora continua. Y chicos, ¿y con qué herramientas concretas se puede habilitar esta transformación? Wow, ok, vamos a ver, en este mundo de ahorita hay de todo, ¿verdad? Creería que depende. Si estamos hablando en el ámbito de TI, definitivamente podríamos hablar de un ITCM como Ivanti. Para monitoreo hay muchas herramientas. Tenemos un Splunk, tenemos un Zabbix, tenemos un PRTG, tenemos a nivel de visualización, Power BI, Tableau. Tendríamos que hablar demasiadas herramientas para poder llegar, digamos, a esto. Generaciones de scripts desde Python, con APIs, hacer integraciones entre estas herramientas, los Power Automate, que ahorita se están utilizando mucho, que hasta te hacen un resumen de lo que haces, de los correos recibidos durante el día, y te dicen exactamente qué cosas fueron los temas que son más importantes y qué no, que anteriormente si te llegaban 700 correos tenías que leer 700 correos. Hoy por hoy, prácticamente con este tipo de herramientas, tener los resúmenes de qué cosas son importantes y qué cosas tal vez puedes dejar para después. Entonces realmente es parte de lo que creo que sí, es un poco de análisis, herramientas como por ejemplo los famosos chats, la parte de los chatbots, de la parte de los asistentes virtuales también, o los agentes de inteligencia artificial, que ya te hacen la vida un poco más sencilla, digamos, dentro del día a día. Sí, yo creo que también es como construir ese ecosistema de soluciones, ¿verdad? No adquirir herramientas por adquirir, sino ojalá que sean soluciones que simplifiquen. Una de las cosas, digamos, desde mi perspectiva como Ivanti, que hemos estado viviendo mucho, son empresas que tal vez para realizar ciertas funciones tenían 1, 2, 3, 4 herramientas
que con nosotros simplifican a una, ¿verdad? Cuando hablamos temas de gestión de activos, parcheo, por ejemplo, cuando hablamos de ITCM, en temas de también gestionar los activos como una configuración de la administración, donde pueden tener todo simplificado en una sola consola. Entonces es también entender, y vuelvo al punto, la estrategia en relación a lo que necesitamos, sean procesos, sean herramientas, para que entonces no compremos como clientes soluciones que tal vez no son las que realmente necesitamos y que podamos construir sinergias entre las herramientas que tenemos a través de integración para sacarles el máximo valor posible. Y bueno, ya en la práctica, ¿qué beneficios han visto en empresas que han adoptado este modelo ya en forma completa? Ok, hace unos años escuchábamos del famoso error humano, que un 80% de los errores de tecnología se basaban en el error humano. Al tener este tipo de herramientas realmente reducimos ese error humano, la disponibilidad operativa constante, saber que podemos contar con el personal porque ya no están haciendo esas tareas repetitivas, ya no están haciendo ese reporte manual, abriendo el caso de forma manual. Entonces tenemos ese componente, digamos, humano disponible para poder atender las cosas que realmente se necesitan. La satisfacción del usuario porque puedes atenderlo en el momento. Ya la persona tiene más disponibilidad para que vaya y atienda al cliente cuando amerite estar en sitio, cuando amerite esa llamada telefónica o una resolución muy rápida porque realmente ya las herramientas te permiten que se genere esa respuesta automática. Además de eso, equipos de TI más enfocados y más felices porque realmente están trabajando en lo que les gusta. La mayoría de los ingenieros no nos gusta lo repetitivo, no nos gusta documentar. Estamos en este momento, digamos, en esta carrera porque de la misma palabra lo dice, ¿verdad? Somos ingenieros porque nos gusta ingeniar, nos gusta utilizar ese pedacito creativo en nuestra vida. Y cuando nos encerramos en un rol que es muy repetitivo, donde todos los mismos días hacemos lo mismo, no nos sentimos felices, definitivamente. Entonces, y cuando el personal está contento, cuando nuestros colaboradores están contentos, eso se refleja en todos los ámbitos de la empresa. Entonces, creo que eso nos ayuda mucho también, ¿verdad? El darles esa oportunidad de crear, esa oportunidad de poder dar ese granito de arena y que se vean parte de ese algo, porque también a uno lo enriquece el sentirse parte de ese algo. Entonces, realmente eso es un punto que es para nosotros importante, ¿verdad? Para mí, Marianela, yo lo resumiría en eso. En reducción de errores humanos, disponibilidad operativa, mayor satisfacción del usuario, mayor satisfacción interna prácticamente de nosotros los que trabajamos en este ámbito y más enfocados en lo que realmente nos lleva. No, y tomar mejores decisiones, ¿verdad? Porque yo creo que también cuando nosotros comenzamos a tener mejor información, un mejor sentido de lo que realmente estamos haciendo, las decisiones se toman con un criterio diferente, ¿verdad? Y ese es uno de los beneficios que también se sienten en las organizaciones. Al momento de automatizar, previo a eso hablábamos de que es importante hacer un orden, generar cambios que son positivos, pero la automatización también nos da resultados de medición. Ahora, cuando hablamos de herramientas de ITCM, por ejemplo, yo siempre le digo al cliente, hay dos expectativas claras: que la experiencia del usuario mejore y que del lado de tecnología la información que recibe con relación a los servicios que entrega también mejore, para que pueda tomar mejores decisiones con la información que tiene. Entonces yo creo que ese es uno de los puntos también clave en esos beneficios que se buscan. Excelente. ¿Y pueden compartirme ya un caso concreto donde podamos mostrarle a la audiencia, ¿verdad?, este cambio? Por supuesto que sí. Vamos a ver un cliente del sector salud. Tenía absolutamente todo manual. Y te imaginas lo que es llevar 7,000, 8,000 hospitales o sedes como tal. Adicionalmente a eso, digamos, los expedientes completamente manuales. Empezamos por automatizar ese monitoreo, donde definitivamente sabíamos si se caía algo. Y es que aquí hay que ser muy claros. En el sector salud no estás diciendo que se cayó una máquina por caerse. Esa máquina probablemente está defendiendo o tiene en sus manos, bueno,
en su control, porque no tiene manos, ¿verdad? Definitivamente en su control la vida de un ser humano. Y por ende, esa respuesta tiene que ser muy ágil, tiene que ser muy rápida. Por ende, todo lo que hemos conversado en el capítulo anterior del podcast con relación, digamos, a todo el monitoreo proactivo es muy, muy necesario acá. Entonces empezamos con toda esa parte del monitoreo, luego hicimos reportes y tickets. De esa manera era muchísimo más sencillo darle esa gestión, ese seguimiento, de hecho, a las diferentes estrategias y procesos que tenía el cliente. Y hoy, de hecho, el cliente lanza proyectos digitales en cada trimestre porque el TI está enfocado en lo que tiene que ser. Y no nada más en ver qué pasó con la maquinita aquella o qué pasó con aquel servidor, sino que ya todo eso se toma de previo, ¿verdad? Por ende, eso ayuda mucho. Tener esos comités de transformación donde podamos tener esa lluvia de ideas del montón de proyectos y de esa manera ir priorizando qué se quería. En aquel momento parecía como un... muy futurista. Ya hoy por hoy nuestro cliente lo tiene e incluso dentro de su servicio de salud le brinda este mismo servicio a otras áreas. Entonces es bastante rico, ¿verdad?, poder ver eso. Sí, yo creo que la transformación nos ha llegado y llegó muy rápido, y si algo creo que tenemos todos claros en el mundo de la tecnología es que la tecnología evoluciona a pasos gigantescos, ¿verdad? Entonces creo yo que una de las cosas que tienen que hacer las empresas es saber que hacia esto vamos, ¿verdad? No veo mucha opción, ¿verdad? En el sentido de que tarde o temprano las organizaciones tienen que comenzar a transformarse. Y a veces los temas que pasan y que tenemos que hablar de retos o situaciones es pensar que la tecnología, la automatización deshumaniza los servicios. De cierta manera sí, en algunos casos es importante, pero no en todos. Y más bien es una forma de cómo liberar talento para que realmente pueda generar valor en áreas donde realmente pueda generar una entrega mejor y cosas mejores, que realmente se ocupa ese valor que entrega una persona al realizar una tarea. Y automatizar y simplificar aquellas cosas repetitivas que Cintia mencionaba ahora, que sí, realmente a los ingenieros pues no, ¿verdad? No va tanto. Entonces eso lo delegamos en una automatización y hacia eso es a lo que deberíamos buscar ir. Interesante también que todo este tipo de iniciativas es importante tener el involucramiento de las gerencias, porque desde la estrategia es que se ve esto, y no es solamente decir vamos a hacer esto y van a ver cómo lo hacen. Es que realmente desde la cabeza tiene que estar claro qué es lo que queremos hacer, por qué lo queremos hacer, y seguir dando precisamente ese acompañamiento, ese patrocinio, ¿verdad?, a todas estas iniciativas para que sean de éxito. Entonces realmente eso es uno de los puntos también importantes, saber de que a todos los niveles de la organización tiene que haber un involucramiento para que esto sea un éxito. Excelente, muchísimas gracias a ambos. Y bueno, así llegamos al cierre de este episodio de SPC Tech Vision. Hoy hablamos de cómo los servicios gestionados pueden ser un habilitador real de la transformación digital cuando se combina la estructura, la automatización y ese acompañamiento. Ahora es tu turno. Cuéntanos cómo se vive en tu empresa la automatización. ¿Qué está funcionando? ¿Qué sigue siendo manual? ¿Y qué transformación más bien te gustaría, ¿verdad?, impulsar? Gracias por acompañarnos y nos vemos pronto.